Hola, buen día. Vamos a resolver un problema sobre gas ideal, el cual dice: se desea calcular el volumen del gas bromo, bueno, está el elemento, el cual se encuentra en un recipiente a una temperatura de 80 grados centígrados, presión de 3 atmósferas y una masa de 0.045 kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer es, plantear nuestras dos ecuaciones y recordar el valor de R. Posteriormente describimos los datos o escribimos los datos para poder hacer nuestro análisis. Aquí lo que nos pide el problema es calcular el volumen. Por tanto, tenemos que revisar nuestras dos ecuaciones en donde está incluido el volumen. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación tenemos el volumen. Solo nos va a importar el lado en el que esté el volumen. El otro lado lo vamos a dejar tal cual, no lo vamos a mover, solo necesitamos el volumen. ¿Sí? Entonces tenemos que despejar y esto nos va a quedar como, vamos a poner una ecuación y decimos que el volumen, si la presión está multiplicando, la tenemos que pasar del otro lado dividiendo. Por tanto, nos queda que nRT sobre P. ¿Sí? Ahora necesitamos hacer nuestro análisis. El volumen es lo que nos están pidiendo. N no la tenemos. R la conocemos. Es esta R. La temperatura, 80 grados centígrados. Y la presión, 3 atmósferas. Por tanto, nos falta conocer el valor de N. Y ocupamos nuestra otra ecuación. Y hacemos nuestro análisis nuevamente. Tenemos la masa, ¿sí? Es la que nos describen de 0.045 kilogramos. El peso molecular lo obtenemos de la tabla periódica, el cual tenemos que el bromo es igual a 79.8, 79.9 gramos entre mol. ¿Sí? Aquí la fórmula, el bromo es un gas diatómico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, nunca lo van a encontrar como bromo solo, sino siempre va a estar dos bromos a la vez. Por tanto, tenemos que calcular su peso molecular. Y si tenemos dos bromos, tendríamos que hacer 2 por 79.9. Esto nos da 159.8 gramos entre mol. ¿Sí? Sustituimos nuestro valor. Y aquí tenemos 159.8 gramos entre mol. Aquí tenemos que poner el valor de la masa, pero el valor de la masa la tenemos en kilogramos y aquí en gramos. Por tanto, tenemos que pasar este valor a gramos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Decimos que tenemos 1000 gramos corresponde a 1 kilogramo. Por tanto, si queremos transformar 0.45 kilogramos, 0.045 kilogramos, lo que tenemos que hacer es multiplicar 0.045 por 1000 y dividirlo entre 1. Y eso nos da 45 gramos. Entonces esta cantidad es igual
a 45 gramos. ¿Sí? Ahora que ya tenemos la masa en gramos, la sustituimos. Tenemos 45 gramos. Esto es igual a 0.28 mol. Ahora ya tenemos el valor de N, tenemos el valor de R, tenemos el valor de T y tenemos el valor de P. Aquí tenemos una temperatura de 80 grados centígrados, pero estas unidades de R es lo que nos va a definir qué unidades hay que utilizar. Tenemos atmósferas, litros, bueno, litros es lo que estamos buscando, mol, ya tenemos nuestro mol, y Kelvin. Esto lo tenemos en centígrado, por tanto tenemos que pasarlo a Kelvin. Tenemos 80 grados centígrados y recordamos que para pasarlo a Kelvin necesitamos sumarle 273. Y esto nos da 353. 353 Kelvin. Y ahora sustituimos nuestros valores en la ecuación. Tenemos que el valor de N es de 0.28 mol. El valor de R es de 0.082 mol atmósferas litro entre mol Kelvin. Y finalmente tenemos que incluir la temperatura, la cual obtenemos que es de 353 Kelvin. En la parte inferior tenemos la presión, solo son 3 atmósferas. Y vamos a hacer primero la parte superior y después hacemos la parte inferior. ¿Sí? Entonces tenemos 0.28 por 0.082 por 353 da 8.1. Esto entre 3 y esto es igual a 2.7 litros. ¿Cómo sabemos que tenemos litros? Tenemos que hacer un análisis dimensional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir solo las unidades, ¿sí? Mol, atmósfera, litro, mol, Kelvin, Kelvin y atmósferas. Cuando tengamos solo una unidad, tenemos que ponerle mol entre 1. Entonces, entonces aquí tenemos mol, ponemos mol entre 1. Ponemos mol entre 1. Después tenemos atmósfera, litro, mol, Kelvin. Y finalmente tenemos Kelvin entre 1. Abajo tenemos atmósferas litro, atmósferas. Y como está sola, le ponemos un 1 abajo. Ahora tenemos que aplicar una regla que se llama
regla del sándwich, en donde toda la parte superior la vamos a multiplicar con toda la parte inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar toda la parte de arriba y todo lo de la que está en la parte de abajo. Por tanto, tenemos mol por atmósfera litro, entonces ponemos mol por atmósfera por litro y por Kelvin y por 1. ¿Sí? Entonces estamos haciendo todo lo de arriba, todo lo que está en amarillo, o sea, todo lo que está arriba con todo lo que está abajo. Y ahora la parte media, 1 por mol por Kelvin. Entonces aquí nos da mol por Kelvin, y luego si lo multiplicamos por 1 nos da otra vez mol Kelvin, y lo multiplicamos por atmósfera, ¿Sí? Recordemos que si multiplicamos mol por 1 nos da mol, o 2 por 1 nos da 2, o 4 por 1 nos da 4. ¿Sí? El 1 es una propiedad de identidad en la multiplicación, ¿sí? Por tanto no nos afecta en nada. Entonces tenemos mol arriba, mol abajo, lo eliminamos, atmósferas arriba, atmósferas abajo, lo eliminamos, Kelvin arriba, Kelvin abajo, lo eliminamos y solo nos queda litros. ¿Sí? Entonces las unidades, por eso aquí en nuestro resultado nos da litros. ¿Por qué? Porque en el análisis dimensional nos arroja litros. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.